Muy bien, pues nos encontramos en la serie El misterio de la Nueva Babilonia o el misterio de Babilonia. Ojalá que todos ustedes de alguna manera estas series las sigan y puedan en YouTube o en Internet o en la página de Vida Nueva para el Mundo poder ver los antecedentes, porque son series muy importantes, geopolíticas, históricas, arqueológicas, teológicas y filosóficas, que les van a ayudar a todos los cristianos a ampliar el conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Es importante recordar también que tenemos este libro, ¿verdad?, que se llama la Biblia, que ha profetizado con lujo de detalles los acontecimientos que estamos actualmente viviendo y los que vienen después de estos, con siglos de anticipación. Por ejemplo, relacionado a la noticia que acabamos mi esposo y yo de comunicar, de que ya las Naciones Unidas van a proponer la despenalización y la imposición de la pedofilia. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que esto podía ser posible? Y hay un versículo en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 de Daniel, donde dice, y hace muchos años me comenzó en el cerebro a tratar de comprender qué significaba esto, y dice lo siguiente, Daniel 8:23, cuando los transgresores lleguen al colmo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey enigmático y entendido de enigmas, que está escribiendo al anticristo. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuándo una sociedad se puede realmente calificar que hemos llegado al colmo? Siempre ha habido secuestros, siempre ha habido borrachera, siempre ha habido homosexualismo, lesbianismo, siempre ha habido pedofilia, siempre ha habido escondido bestialismo, ¿verdad? Siempre ha habido guerras, etcétera, etcétera. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿cuándo podemos nosotros considerar que hemos llegado al colmo? Y claro que la respuesta fue precisamente cuando comenzamos a escuchar estas noticias. Aunque siempre ha habido estas perversiones sexuales, nunca nos habíamos imaginado que se podían oficializar, legalizar y permitir sin ninguna condena de parte de los gobiernos de las naciones. O sea, abiertamente. Lo que sigue, escuchen esto, lo que sigue a finales de este año por las Naciones Unidas, ¿saben qué es lo que sigue? Van a permitir el bestialismo. O sea, puedes tener relaciones sexuales con animales también. O sea, el mundo ha llegado a un punto ya de irracionalidad, de, como dicen Romanos capítulo 1, porque Dios los entrega a una mente completamente reprobada. Y esta palabra reprobado en Romanos 1 significa que ya no distinguen entre el bien y entre el mal. Donde los seres humanos, ya esto para mí es bueno o es malo, bueno, para ti es bueno, para ti es malo, y ya no hay una distinción entre lo blanco y lo negro, entre lo negro y lo blanco. Ay, dice Isaías capítulo 5, a los que a lo amargo le llaman dulce y a lo bueno le llaman malo. Ay de aquellos, porque es cuando aquí estamos como humanos, aquí están los animales. Es cuando el ser humano ha comenzado a deshumanizarse y hemos bajado a un nivel más bajo que los mismos animales. Los animales son guiados por instinto y lo que hacen es por instinto, por el chip que Dios permitió que cada uno tuviera. Los leones actúan como actúan, los conejos como actúan, las ardillas como actúan, las hormigas, todo el mundo de los aves, peces y animales tienen un programa. Pero a los seres humanos Dios nos dejó sin este programa para que nosotros decidiéramos, escogiéramos seguir el bien y la voluntad suya y a Jesucristo su Hijo, para al final encontrarnos
en el juicio del gran trono blanco, donde todos estos psicópatas, porque es lo que son, un grupo de psicópatas en el mundo que están tratando de torcer ya, quebrantar, pervertir a los niños para que ya la sociedad que venga sea una sociedad completamente monstruosa. En esta serie que estamos hablando sobre el misterio de Babilonia, es una serie que estamos tratando de descubrir por qué Babilonia es la segunda ciudad más mencionada en toda la Biblia después de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más mencionada y en segundo lugar Babilonia. Y vemos nosotros que desde el principio veamos rápidamente en Génesis capítulo 10, dichosos los que traigan su Biblia, porque se van a ir en el rapto. Dicen en Génesis capítulo 10, versículo, vean cómo comienza la humanidad de acuerdo a la Biblia. Génesis 10, versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue vigoroso cazador delante de Jehová, vigoroso cazador, y fue el comienzo de su reino Babel. La palabra Babel después se convirtió en Babilonia. La palabra Babel significa confusión. La primera ciudad que se edificó en la civilización humana era una ciudad que creaba confusión. La Torre de Babel, ¿se acuerdan? Génesis 11, donde por primera vez se reúnen los seres humanos para hacer la primera reunión masiva en contra o rebelión contra de Dios. Quisieron alcanzar el cielo, hagámonos un nombre, etcétera, etcétera. Y ahí comienza la confusión. Y de acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, de acuerdo a la Biblia, desde este punto de la historia, algo en Babilonia surgió, se estableció como algo fijo que iba a transmitirse por todas las generaciones hasta la venida de Jesucristo, porque encontramos Babilonia como el origen de la brujería, de la astrología, de las religiones y de la confusión filosófica humana que se ha perpetuado a través de los reyes, de los césares que se creyeron dioses, los césares romanos que se creyeron dioses, y todos los grandes dictadores y líderes de la humanidad, Alejandro el Magno, Stalin, Hitler, etcétera, etcétera, han creído todos absolutamente, sin ninguna excepción, que son personas que pueden convertirse en dioses o por lo menos llegar a conquistar el mundo. Este sueño de conquistar el mundo se cumplirá al terminarse la historia humana donde nos encontramos actualmente, y la Biblia termina con dos Babilonias, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Una Babilonia religiosa, una confusión impresionante de religiones en el mundo, donde el mundo no va a saber ya qué religión seguir o cuál es la verdadera, sino unificarlas a todas, como se está haciendo actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, en la península arábica, donde ya se acaban de levantar 3 construcciones, una para los judíos, otra para los católicos y otra para el Islam. Por primera vez en la historia se juntan las 3 principales religiones del mundo en Arabia para lograr lo que se llama el ecumenismo, que poco a poco las 3 se van a comenzar a mezclar la una con la otra. Ya comenzaron a aceptarse la una con la otra con el fin o la cortina de humo o con la bandera de decir todos buscamos a Dios y todos buscamos la paz, lo cual es la mentira más grande que se esconde detrás de este misterio babilónico. Y en segundo lugar, Apocalipsis termina con capítulo 18 con la Babilonia comercial.
vamos a verlo claramente que Irak es la nación donde se encontraba Babilonia bíblicamente, la nación de Irak. Vamos a ir poco a poco en este estudio viendo de qué forma Irak ha comenzado a resurgir de las arenas del desierto de la historia desde 1990, la guerra del Golfo Pérsico, hasta que Irak se convertirá, escucha bien, en los cuarteles generales del anticristo. Irak será la nación donde estarán las oficinas centrales del futuro gobierno mundial. Todo el poder que Occidente ha tenido, me refiero a Europa, la OTAN, Estados Unidos, que desde la Segunda Guerra Mundial ha predominado económica, política y militarmente, todo este poder que se concentró en Occidente, bíblicamente será trasladado al Medio Oriente. Y ahora el Medio Oriente se convertirá, de acuerdo a la Biblia, en el centro del poder mundial, principalmente por el petróleo. Porque debajo de Irak, de Irán y de Arabia Saudita se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Y ahora que sobrevino la guerra o la invasión de Rusia sobre Ucrania, Estados Unidos ha llegado a un punto donde ahorita esta nación norteamericana, que tuvo la supremacía política, económica y militar desde la Segunda Guerra Mundial, ante nuestros ojos, Estados Unidos de Norteamérica se encuentra deslizándose en un abismo de autodestrucción moral, económica, militar y políticamente. Este año la recesión en Estados Unidos será inimaginable. Y al mismo tiempo que Estados Unidos ha perdido completamente su control ya sobre el Medio Oriente y sobre Europa, que lo mantuvo durante casi 75 años, se levanta Rusia, China, ahora Arabia Saudita firma un pacto con Irán. Y ya son 4 naciones, Rusia, China, Arabia Saudita e Irán, poderosas en petróleo, en poder militar y en armas nucleares, para desbancar el dólar como el modelo para ya no comprar los petrodólares. Y si se logra esto en este año, donde ya no va a ser el dólar lo que va a prevalecer comprando el petróleo a las naciones, y va a ser el yuan o los rublos rusos, adiós Estados Unidos. Ahorita ustedes saben, el dólar está en 16 pesos. De 22 pesos que estuvo hace algún mes, está en 16.30 centavos el dólar. Jamás en la historia el dólar había caído tan bajo. Y ahorita el mundo, pues desde luego especulando en Wall Street, ¿verdad? ¿Qué sucederá? ¿En qué invertiré mi dinero? Bla, 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 bla. Que si compro plata, que si compro oro, que si compro bitcoins, etcétera, etcétera. Y ante nuestros ojos, todo esto se está cumpliendo. ¿Cuántos años tenemos predicando que Estados Unidos no aparece en la Biblia? No aparece en la Biblia como un poder militar ni económico, ni siquiera que iba a ocupar una posición de protagonista antes de que el anticristo surgiera. Y ahora viene la pregunta más interesante y la que me he hecho en estos últimos meses. Si ante nuestros ojos ahorita se encuentra Rusia, con China desde luego, y por este lado occidental se encuentra Estados Unidos, Rusia y China, estas dos naciones que son los protagonistas y los que se encuentran en el tablero, son los dos jugadores principales actualmente en el mundo, disputándose el poder de Europa y del mundo entero. Muy bien, si el anticristo va a surgir, cualquiera de estos dos jugadores tiene que desaparecer. Tiene que ser borrado completamente del mapa. Y de acuerdo a la Biblia, Rusia,
va a prevalecer y Estados Unidos se va a hundir. Hace 2500 años los profetas hebreos lo predijeron, lo profetizaron en las Sagradas Escrituras. Jesucristo, cuando apareció, dijo estas palabras: he aquí les digo todas estas cosas para que cuando suceda se acuerden que yo se los dije antes. Y cuando nos acordamos de estas palabras y estudiamos la Biblia y traemos la Biblia a la iglesia y la estudiamos y apuntamos y tomamos notas, etcétera, etcétera, y nos convertimos en discípulos, no solamente oidores, sino en discípulos, en estudiantes de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nunca va a permitir que pierdas el camino. Siempre alumbrará tus ojos, tu matrimonio, a tus hijos y a tu familia y a tu trabajo, porque Dios honra a los que le honran. No cabe duda que la nación de Irak, como acabamos de mencionar, se ha convertido en un centro de atención mundial desde la guerra de 1990 del siglo pasado del Golfo Pérsico y posteriormente con el surgimiento del grupo terrorista ISIS, que buscó unificar desde la caída del Imperio Otomano 1923. Recordemos que el Imperio Otomano fue el que realmente derrocó al antiguo Imperio Romano, porque el Imperio Romano se divide en 350 años en el occidente y en el oriente, y el Imperio Romano dura casi más de 1000 años después de que el antiguo Imperio Romano de Roma cae y se convierte en Constantinopla o en Estambul, el centro del poder mundial durante casi 500 años por los musulmanes, por el Imperio Otomano. Entonces caen los ingleses, los sacan a los otomanos del Medio Oriente a principios del siglo pasado y reparten los ingleses junto con Francia el Medio Oriente. Tú, Jordania, aquí, Israel te va a tocar este pedazo de tierra, Irak este pedazo de tierra, Siria este pedazo de tierra, etcétera, etcétera, y reparten el Medio Oriente los ingleses antes de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto en preparación bíblicamente para lo que iba a ocurrir. Entonces, desde 1923, los musulmanes no han perdido el anhelo, el sueño de volver a convertirse en otro imperio mundial. Lo mismo que Rusia y Putin. Putin cayó en la Unión Soviética en 1991 y Putin entra en el año 2000 a Rusia. La Unión Soviética cae el comunismo, demostrando al mundo que el comunismo es una ideología que no funciona y que provocó millones de muertos, y viene Putin y lo desentierra y ahora quiere recuperar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética cuando en 1991 cayó el comunismo. Y así vemos que esto permanece en las mentes de todos los grandes dirigentes, reyes. Putin quiere recobrar Rusia, los musulmanes quieren recobrar el Imperio Otomano, Estados Unidos quiere, después de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, continuar prevaleciendo en el mundo, y Europa, Alemania, quiere volver a levantar el nazismo, el Partido Nacional Socialista, y así tienen todos sus sueños de opio. Yo les llamo sueños de opio, porque todos están buscando de alguna manera, ¿verdad?, buscar quién va a triunfar en el mundo, quién va a gobernar a quién, con qué nación me puedo unir o aliar para poder realmente sobrevivir en el mundo tan peligroso que nos encontramos. Y esta es la confusión o la Babel en la que el mundo se vuelve otra vez a ubicar. En 1990 el presidente Saddam Hussein se convierte en el enemigo público número 1. Yo me acuerdo en 1990, fui a un seminario teológico en Sudamérica y les dije a los estudiantes si alguien de ellos podía en un mapa ubicarme a Irak. Alguien me contestó que hiciera una medicina. O sea, todavía Irak
hasta los 90s era así una palabra que, no sé, como ahorita decir Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, que son las repúblicas en que se dividió la Unión Soviética y que casi no son populares en los estudiantes o en el mundo en general, ni en los mismos cristianos. O como ver que Yugoslavia se divide en Serbia y Croacia, y ya Yugoslavia dejó de existir, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo se encuentra muy confundido. Pero sin embargo, Saddam Hussein invade Kuwait tratando de apoderarse del petróleo y de todo el Medio Oriente. Como consecuencia, se levanta Papá Bush, el presidente Bush, papá que después también fue presidente, y forma una coalición desde la Segunda Guerra Mundial. No se había formado esta coalición de 29 naciones, con el beneplácito de las Naciones Unidas, para que vayan a Kuwait y saquen a Hussein de ahí. Porque si Hussein se quedaba en Kuwait, iba a poner al mundo de rodillas con el chantaje o extorsionándolos con el petróleo. Así que el mundo no podía, el mundo occidental no podía esto, ni tampoco el mundo oriental. Y aunque Rusia no intervino en la guerra del Golfo Pérsico, ni tampoco China, sin embargo, no intervinieron militarmente. Dejaron que sacaran a Hussein y no intervinieron militarmente. En esta guerra, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se reúnen los más grandes ejércitos del mundo. Porque vamos a recordar, la Segunda Guerra Mundial estaba Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Rusia en contra de Alemania, Japón e Italia. Entonces, pues eran 3, 4 naciones contra 3 naciones, etcétera, etcétera. Pero en 1990 se juntan 29 naciones. O sea, cada vez se va extendiendo la conflagración y el odio más y más entre las naciones. Y por otro lado se busca la unidad también de los tiburones se comen a los chiquitos, los bancos grandes van a comerse a los chiquitos, los comercios grandes como Walmart, etcétera, etcétera, están acabando con los comercios chiquitos. Y es a donde se dirige el mundo, donde los grandes se apoderan de los chicos. En esta guerra, los más grandes ejércitos se reúnen y desde entonces Irak se convierte en el centro de la atención mundial y de los medios de comunicación. Por causa de que desde entonces, desde los 90s, los continuos conflictos han continuado en el Medio Oriente. Y ahora, cuando cae Hussein y cuando ISIS no logra el sueño de poder establecer el califato en el Medio Oriente o el antiguo imperio otomano, porque el presidente Trump acaba con ISIS, se juntan los sobrevivientes de ISIS, síganme con cuidado, se juntan todos los terroristas sobrevivientes de ISIS, se juntan con los de Al-Qaeda. ¿Se acuerdan que Al-Qaeda allá en Pakistán, verdad, lo agarraron y lo mataron en un grupo de los Navy SEALs que mandó a Estados Unidos? ISIS, Al-Qaeda se juntan con los talibanes de Pakistán, con Hamas de la Franja de Gaza y con el grupo Hezbollah que radica en el Líbano, financiado por Irán. 5 grupos terroristas. ¿Dónde creen que se encuentran? ¿En Metepec? Estos 5 más grandes grupos terroristas se encuentran actualmente en Afganistán. Y bíblicamente, Afganistán y Pakistán, Ezequiel capítulo 38, ya hablamos sobre la invasión de Rusia sobre Israel, van a formar parte de Rusia para invadir a Israel. Qué interesante también que Putin, uno de sus principales, porque Putin, independientemente de lo que sea, es un estratega militar, exdirector de la KGB, del Departamento del Servicio Secreto de Inteligencia de Rusia y de la antigua Unión Soviética, antes de que fuera presidente de Rusia, y él claramente sabe que si él puede adherirse y ayudar a los musulmanes
que es casi, ¿verdad? Ya son más del 50% en el mundo, más en Europa, y les comienza a proveer de armas y de dinero. Ha tenido 4 reuniones este año, Putin, con los más grandes líderes musulmanes del mundo, principalmente con el Ayatollah Khomeini de Irán. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese, las naciones que se van a unir a Rusia serán todas musulmanas. Qué increíble es este libro. Qué increíbles descripciones y detalles nos deja la Biblia. Yo me he encontrado con maestros ateos que me dicen, y les digo, es que la Biblia es maravillosa, ya la leí. ¿Qué dice? A ver usted, cabeza de melón. ¿Qué dice Ezequiel 38, maestro? Usted dice que ya la leyó. ¿Qué dicen las profecías de Mateo 24? ¿Qué dice la Biblia acerca del anticristo y cómo va a terminar el mundo? Y se atreven a decir, ya la leí. O está llena de contradicciones. Esta es la forma en la que se esparcen las mentiras en el mundo entero por el ataque a la verdad. El ser humano siempre odiará la luz y la verdad. Entonces, desde entonces Irak se convierte en un centro de atención mundial por causa de tantos conflictos y de estos grupos terroristas. Y antes de examinar y pasar a examinar, a analizar las evidencias bíblicas para la reconstrucción, escúchenme, ya se está tratando de reconstruir la ciudad de Babilonia. Porque si Babilonia va a ser la ciudad o el centro comercial más grande del mundo y los cuarteles generales del anticristo, tiene que haber ya, si nos encontramos al final de la historia, intentos que ya están tratando de hacer esta construcción ahí mismo en la ciudad de Babilonia. Estas profecías bíblicas comenzaron a tener o a cobrar realidad cuando en 1927 se descubre petróleo en Irak. Ahí comenzó a revolotearse el gallinero. Descubren petróleo en 1927 en Irak y sus pozos inmensamente, que son billones de litros que tienen de petróleo, antes de que hasta 1932 Irak se convierte en una nación independiente y antes de que Saddam Hussein tomara el poder. Vayamos ahora rápidamente a Jeremías capítulo 51, porque a los que les interese apuntarlo, hay 3 libros en la Biblia que mencionan claramente la reconstrucción de Irak, de que Irak no será destruida hasta la segunda venida de Cristo, lo cual significa que va a sobrevivir la tercera guerra mundial junto con Irán, y son Isaías, Jeremías y el Apocalipsis, principalmente 2 en el Antiguo y 1 en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí en Jeremías capítulo 51 se profetiza claramente que Babilonia sería reconstruida, y esto quita toda sospecha y toda especulación, toda hipótesis de que, pues a lo mejor Babilonia es un lenguaje espiritual, como han espiritualizado el libro de Apocalipsis, los alimianistas. No, pues a lo mejor esto no es realmente porque esto ya se cumplió históricamente. Sin embargo, cuando la Biblia nos deja una profecía de esta categoría, de esta clasificación, de este tamaño, de este grado, la Biblia ubica la región geográfica de lo que nos está hablando para que sepamos que cada vez que tú encuentras en la Biblia la tierra de los caldeos, apúntalo, o la tierra de Sinar, es la región que ocupaban Irak y Siria antes del siglo XX, que se conocía como la Mesopotamia, o sea, entre 2 ríos. Mesopotamo significa entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, que bajan desde Turquía por todo Siria y desembocan en el Golfo Pérsico.
Entonces veamos nosotros estas evidencias tan importantes de distinguir para saber que Babilonia va a terminar, se va a convertir en una ciudad y será destruida hasta la segunda venida de Cristo. Jeremías 51, versículo 60. Ya está por terminar esta profecía que ocupa el capítulo 50 y 51 y dice así, Jeremías 51, 60. Y dijo escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir ¿sobre quién? Sobre Babilonia. Todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que había de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio. ¿Perdón? ¿Dónde se encuentra el Éufrates? Junto a Irak y Siria. Lo echarás en el río Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Vayamos ahora a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Y veamos ya con más detalles, con más claridad, las profecías bíblicas que de una forma ineludible, de una forma categórica, dogmática, se podría también decir, Babilonia durará y hasta la segunda venida de Cristo será destruida, porque ahí estarán las oficinas del anticristo. Dice Isaías capítulo 13, versículo 1, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Nos saltamos al versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Me detengo ahí. Estos acontecimientos cósmicos los comparas con Mateo 24, 29 y 30, que son los acontecimientos cósmicos que sucederán cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Entonces vemos que Isaías, 700 años antes de que Juan escribiera y Mateo escribiera las profecías de Jesucristo, Isaías está registrando los fenómenos cósmicos que van a suceder cuando Babilonia sea destruida, que será en el tiempo de ¿cuándo? De la segunda venida de Jesucristo. Castigaré al mundo por su maldad, versículo 13, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Qué pecado menciona el Espíritu Santo que resalta sobre todos los pecados que hay, que Dios vendrá principalmente a destruir? La soberbia humana, la altivez a la que el ser humano ha llegado en el siglo XXI, al grado, escúchame, que el director del Foro Económico Mundial, apúntalo y googléalo, Foro Económico Mundial, se llama Klaus con K Schwab. Klaus Schwab se reúnen una vez al año, casi ya 2 veces al año, en Davos, Suiza, con la mayor parte de los expresidentes norteamericanos, ex descendientes de la realeza, ex politólogos y filósofos, con la crema innata de la política y del pensamiento para planear cómo va a ser el mundo. Ellos han determinado que tienen ahora
la soberanía sobre las naciones. En esta página del Foro Económico Mundial dice lo siguiente: el secretario particular de Klaus Schwab se llama Noah Harari, con H. Harari es un judío de menos de 40-45 años de edad. Acaba de declarar públicamente: Jesucristo es un mito. Escucha muy bien. Cristo no nació ni resucitó. Dios no existe. Y ahora la diosa a la que debemos nosotros adorar es a la diosa de la ciencia. Porque a través de la ciencia y la tecnología moderna vamos a crear una nueva raza humana. ¿Qué diré? Virgen del Socorro, de los santos, de la Macarena, Jesucristo, Jesús, María y José, el burrito que los acompañan. ¿Qué palabras podrían expresar tanta soberbia? Donde llega este grupo, que es la élite, es lo que se llama el transhumanismo. Yo tengo una conferencia, búsquenla en YouTube, sobre el transhumanismo, donde explico claramente la forma en la que ellos quieren llevar a cabo este sueño o esta meta: convertir una raza mejor. Y es claro, no es sorpresa, porque si creemos que venimos de las amibas y que somos de los protozoarios y que la evolución ahora podemos, si somos el resultado de una evolución, pues vamos a seguir evolucionando, y ahora la tecnología y la genética y la biología y todo esto que hemos descubierto nos va a ayudar a poder mejorar al ser humano, y vamos a cruzar al ser humano el ADN de un vampiro con un ser humano, o con un murciélago, o con un borrego, o con un caballo, para que el ser humano tenga las capacidades de radar que tienen los murciélagos, para que el ser humano tenga de las arañas, con el ADN de la araña pueda el ser humano ser como el hombre araña y crear un hilo más resistente que cualquier fibra sintética. Vamos a usar el ADN, la genética, la tecnología para convertir un Superman. Yo le llamo marihuanadas. No hay otro nombre. Hombres que son la cúspide de la ciencia actualmente, que tienen el control de todas las industrias farmacéuticas del mundo, tienen el control de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, tienen el control de todos los medios y las grandes empresas de comunicación del mundo entero. Llámale Internet, Google, Amazon, Facebook, Instagram. Ellos controlan todo eso. Ellos. Cuando venga Dios, castigará la soberbia del ser humano. Y este grupo que se encuentra ahorita en el siglo XXI, planeando el futuro del mundo, simplemente creyeron la mentira que desde el principio de la Biblia Satanás le dirigió a Eva. ¿Se acuerdan? Serán como dioses. Y esta mentira ha prevalecido a través de toda la historia humana. Los faraones se creyeron dioses, los césares romanos se creyeron dioses, mandaron que los adoraran. Alejandro el Magno se creyó Dios y acabó muerto, ¿verdad? De un cruzón que se dio ahí de mota con coca, con quién sabe qué tantas cosas, con cerveza Modelo, quién sabe qué tantas cosas más se metió, ¿verdad? Adolfo Hitler, que tuvo que suicidarse. Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo del siglo XX, acaba loco en un sistema psiquiátrico y se convierte en un homosexual. Y así vemos a toda esta historia a través de los siglos, ¿verdad? Benito Mussolini lo cuelgan en la plaza y lo matan. José Stalin acaba completamente loco, paranoico, manda a matar a toda su familia. Y así podemos recorrer la historia para buscar Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena. Muere completamente, aunque Napoleón se salva porque dicen que se convirtió antes de morir. Pero la historia humana es testigo que realmente nos creemos dioses. El otro día en un programa de televisión alguien me dijo:
oiga, ¿usted cómo podría debatir a un ateo? Le dije, mira, un ateo, si viene a tu vida, te dice, le pregunta, dice, tú no crees en Dios, ¿verdad? No creo en Dios. Bueno, vamos a definir la palabra ateo etimológicamente, para que veamos la confusión que existe aún en los mismos politólogos y ateos que se creen que tienen más inteligencia que cualquier cristiano. La palabra ateo viene de a, el prefijo a, que significa sin, a Dios. Ateo es sin Dios. Entonces, una persona que me dice, yo no tengo Dios, le digo, tú al no tener a una deidad, ni reconoces a un Dios, llámale como quieras, en ese momento te conviertes tú en Dios. Porque mi pregunta que yo te hago es, ¿quién va a decirte la diferencia entre el bien y entre el mal? Pero eres sin Dios, tú vas a crear tus 10 mandamientos, tu código de conducta, tu código moral. Por favor, ¿me harías el favor de escribirme cuál es tu código de conducta y de moral? ¿Podrías tú crecer como ateo y que llegue tu hijo y que le digas, no fumes marihuana, y que te conteste tu hijo, papá, ¿con qué derecho me dices que no fumes marihuana si tú eres un adúltero con mi madre? Y tú eres un alcohólico y nos abandonaste. Tú vienes a decirme que yo no haga esto cuando tú no tienes principios de moral. ¿Cuál es tu moral? ¿Quién te dictó tu moral? ¿Para ti es malo fumar marihuana? Para mí es bueno. Por favor, papito, no me vengas a reglas de moral, porque no lo mereces ni siquiera. Te has confundido en tu propio juicio filosófico. Es en lo que terminan, en la locura total, como acabó el padre de los ateos, Friedrich Nietzsche. Y continuamos aquí en Isaías 13. Acabaré con la altivez y dice el versículo 13, porque haré estremecer los cielos, la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Nada de estas cosas han sucedido todavía. Nos encontramos precisamente ante un pasaje donde la tierra, la inclinación de 23 grados y medio que la tierra tiene sobre su eje, será movida en su lugar. Y de acuerdo a los mismos astrónomos y los mismos paleontólogos y los mismos antropólogos, ¿verdad?, están conscientes y coinciden en que si la tierra se mueve 2 o 3 grados a la izquierda o a la derecha, viene un caos completamente de la misma gravedad que sale del centro de la tierra, y la tierra no podría continuar existiendo más. Todo esto se cumplirá en el tiempo en que Jesucristo regrese. Y todo esto está relacionado con esta ciudad, un lugar geográfico que la Biblia llama Babilonia, la confusión. Mi pregunta para despedirme es, la razón por la cual tú te encuentras confundido en cuanto me divorcio o no me divorcio, ¿seré gay o no seré gay? ¿Seré lesbiana o no lesbiana? ¿Me iré con este muchacho o no me iré con este muchacho? ¿Haré este negocio o no haré este negocio? ¿Cómo puedo educar a mi hijo? Hermano, me está diciendo, ahorita me encontré una señora, mi hijo lo quiero mandar al psiquiatra porque está loco. Le dije, ¿es cristiano? No, entonces el psiquiatra lo va a acabar, porque el psiquiatra lo único que va a hacer es darle pastillas tranquilizantes y va a salir de Guatemala o Guatepeor. El único que puede cambiar al ser humano es la sangre de Cristo. Es el antídoto que nos dejó la Biblia. Y para la gente es locura esto. ¿Cómo? Sí, la muerte de un hombre hace 2000 años que Dios levantó entre el cielo y la tierra es la respuesta a disque la sabiduría y la intelectualidad de seres humanos, que con la muerte de Cristo deshace y azota completamente y enloquece la sabiduría de los seres humanos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo puede mi futuro y toda mi vida depender de un hombre que murió hace 2000 años en una cruz? La Biblia dice, en él hay salvación. Y no tienes más que venir a la cruz y decirle, Señor, creo en ti. Ni en Buda, ni en Mahoma, ni en Zoroastro, ni en Mahatma Gandhi, ni en el Maharaji Tachi Karachi, el de los Beatles, ¿verdad? Y los gurús que por todos lados se levantan, el Dalai Lama que ya lo agarraron con pederastia, el Dalai Lama que ya lo agarraron, el líder de los budistas actuales, retratado besando niños en la lengua.
Acarreando una niña discapacitada, casi acercándose a sus senos. Vemos todos estos ídolos que son completamente de periódico, ¿verdad? ¿Ese es el que quieres tú seguir? ¿Cuál es tu líder? Dime, como hicimos en México, ¿quién es tu gallito Giro? Y compáralo con Jesucristo, simplemente, lógica elemental. ¿Cuál es tu libro favorito? Compáralo con la Biblia. Y no vas a encontrar absolutamente ninguna razón para poder ni siquiera seguir confundido. Entrégale tu vida hoy a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ya no sigas en esa vida que tú estás llevando. Hay alguien en la cruz que pagó y murió por nuestros pecados. Fue enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Tú es recta a los que entienden y sabiduría a los que la han alcanzado y la han logrado descubrir. Gracias porque toda palabra de Dios es útil para redarguirnos, corregirnos, instruirnos para que seamos seres humanos maduros, intelectual, espiritualmente, mentalmente, y conozcamos a Jesucristo, el cual vino a revelarnos a su Padre y a decirnos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ven a Jesús en este momento, que Él abre sus brazos y te dice: te amo. La Biblia dice que Dios te ama y que Él viene pronto por nosotros para rescatarnos con todos nuestros hijos. Gracias a Dios, aleluya, que nuestros hijitos irán con nosotros, nuestros nietos, nuestros bisnietos, de esta generación perversa y maligna que ha llegado ya a convertirse en un verdadero basurero, pero que en medio de esta maldad sobre nosotros resplandecerá la luz, para que no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz, no de la oscuridad, porque no nos ha puesto Jesucristo para la ira ni para el juicio final, sino para salvación. Dile: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento sinceramente de toda mi vida pasada. Creo que en esa cruz pagaste por ellos, derramando tu sangre, y a los 3 días resucitaste de los muertos, para que en este momento yo te pueda decir: Señor Jesús, entra a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué buenas noticias, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias, Padre, por este libro maravilloso. Gracias, Padre, por la Biblia. Puras malas noticias en los noticieros, la televisión. Por eso se llama evangelio. A que no sepa, la palabra evangelio significa en el griego buenas noticias. Son las buenas noticias que Dios nos da en medio de esta generación perversa y maligna en la que estamos viviendo, y en la que el carácter del ser humano se descompone cada día más y más, como lo dicen las noticias y lo testificamos a nuestro alrededor.